El timbre del teléfono rompió el silencio sepulcral de la sala de estar. Javier levantó la vista del sobre que sostenía en sus manos temblorosas. El corazón latiéndole con fuerza. Era Miguel. Su hermano gemelo. Gritando al otro lado de la línea, la herencia es mía. Javier. Papá lo dejó todo claro en el testamento. ¿Qué te dio a ti? ¿Una carta? Eso no vale nada. Javier colgó sin responder. Sus ojos clavados en las palabras garabateadas por su padre en esa carta amarillenta. Hijo mío. Hay verdades que no pude decirte en vida. Tu orientación no es un error. Es parte de quien eres. Como lo fue para mí. El shock lo paralizó, su padre. El pilar conservador de la familia. El hombre que siempre había criticado sutilmente su estilo de vida. ¿Había sido gay también? La revelación lo golpeó como un rayo. Desmoronando años de resentimiento y autodesprecio acumulados en el armario de una sociedad española que, a pesar de sus leyes progresistas, aún albergaba prejuicios en los rincones familiares y rurales. En las calles empedradas de Toledo, donde la familia había vivido por generaciones, Javier caminó sin rumbo. El viento otoñal revolviendo su cabello castaño. Recordó la infancia compartida con Miguel, juegos en el patio de la casa ancestral. Risas idénticas que confundían a todos. Pero mientras Miguel crecía persiguiendo chicas y soñando con el negocio familiar de viñedos, Javier luchaba en silencio con sus atracciones, escondiéndose detrás de una fachada de soltero empedernido. El padre, don Antonio, un viñatero estricto y católico devoto, nunca había aprobado abiertamente la homosexualidad, citando la Biblia en cenas familiares tensas. La familia es sagrada, solía decir, mirando fijamente a Javier como si supiera su secreto. Ahora, con don Antonio muerto de un infarto repentino a los 65 años, la herencia se dividía de manera injusta. Miguel, casado con una mujer de buena familia y padre de 2 niños, recibía la finca, los viñedos y la fortuna acumulada. Javier, el soltero de 30 años que trabajaba como profesor de literatura en Madrid. Solo esa carta. ¿Era una broma cruel del destino? ¿O una confesión póstuma que obligaba a Javier a confrontar su vida? Decidió no contarle a nadie aún, necesitaba tiempo para procesar. Pero el secreto ardía en su pecho. Y esa noche, en su pequeño apartamento en Malasaña, lloró por primera vez en años, preguntándose si su padre lo había amado de verdad o solo lo había compadecido. Al día siguiente, Miguel llegó a Toledo para el entierro, conduciendo su flamante coche nuevo, financiado por anticipos de la herencia. Hermano, no seas amargado, dijo Miguel al abrazarlo, su voz teñida de falsa empatía. Papá sabía que yo manejaría el negocio. Tú eres el intelectual, no el empresario. Javier asintió, mordiéndose la lengua. Pero en su mente bullían preguntas: ¿por qué papá me dejó esto? ¿Sabía Miguel algo? La ceremonia fue un desfile de hipocresía, tíos y primos murmurando sobre la soltería eterna de Javier, mientras alababan a Miguel como el heredero perfecto. Doña Elena, su madre viuda, lo miró con ojos cansados: hijo, acepta lo que hay. Tu padre tenía sus razones. Pero Javier no podía aceptar. Esa tarde, solo en la biblioteca de la casa familiar, releyó la carta una y otra vez. Su padre confesaba una juventud marcada por amores prohibidos. Un matrimonio forzado por presiones sociales en la España franquista.
Y un arrepentimiento por no haber apoyado a Javier abiertamente. No repitas mis errores. Hijo. Vive tu verdad. Aunque duela. Las palabras lo impulsaron a actuar. Llamó a Pablo. Su exnovio secreto de la universidad. Con quien había roto por miedo al rechazo familiar. Necesito hablar. Dijo Javier. La voz quebrada. Pablo. Ahora un activista LGBT en Barcelona. Accedió a encontrarse. Era el primer paso hacia una confrontación que Javier sabía que destruiría todo. Mientras tanto, Miguel celebraba en la finca con amigos, brindando por su nueva riqueza. Pero en el fondo, sentía una punzada de culpa. Recordaba las noches en que Javier lloraba solo en su habitación de adolescentes. Y como él, Miguel, había fingido no notar. ¿Había sido egoísta? No. Se dijo. Era solo la vida. Sin embargo, al ver a Javier alejarse solo después del entierro, una duda se instaló. ¿Qué decía esa carta? Javier llegó a Madrid esa noche, exhausto pero determinado. En el bar gay de Chueca donde se encontró con Pablo. El ambiente vibrante contrastaba con su tormenta interna. Pablo. De 32 años. Con su barba recortada y ojos marrones llenos de empatía. Escuchó la historia. Tu padre te dio libertad. Javier. Úsala. Hablaron hasta el amanecer, reviviendo su romance truncado por el miedo de Javier a salir del armario. Te perdí por tu familia, dijo Pablo, herido. Javier se disculpó, pero sabía que reavivar eso sería otro riesgo. Al despedirse, Pablo le dio un beso en la mejilla. Enfrenta a tu hermano. Mereces igualdad. De vuelta en Toledo al día siguiente, Javier confrontó a su madre. Mamá. ¿Sabías lo de papá? Doña Elena palideció, negando al principio. Pero luego confesó, tu padre luchó toda su vida. No quería que sufrieras como él. La revelación unió a madre e hijo en un abrazo lloroso. Pero también abrió heridas. Miguel no lo entenderá, advirtió ella. Javier asintió, sabiendo que la batalla apenas comenzaba. Miguel, enterado por chismes familiares, irrumpió en la casa esa tarde. ¿Qué demonios dice esa carta? ¿Estás inventando cosas para robarme la herencia? Javier, con calma fría, le mostró el documento. Miguel leyó, su rostro pasando de ira a incredulidad. Papá. ¿Gay? Imposible. Pero las palabras eran claras. Miguel se derrumbó en una silla. El mundo perfecto que había construido tambaleándose. ¿Cómo afectaría esto a su matrimonio? ¿A sus hijos? ¿A su reputación en el pueblo conservador? La discusión escaló rápidamente. Miguel acusó a Javier de manipular la carta para chantajearlo. Eres un perdedor envidioso. Por eso papá te dejó nada. Javier, herido, replicó, no es envidia. Es justicia. Papá me dio su verdad porque sabía que tú la rechazarías. Los hermanos. Idénticos en apariencia pero opuestos en alma. Se enfrentaron como nunca. Miguel salió furioso, jurando proteger su herencia a toda costa. Javier quedó solo, preguntándose si valía la pena el precio de la verdad.
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Javier. Decidió quedarse en Toledo para investigar más sobre el pasado de su padre. Rebuscando en el ático de la casa familiar, encontró diarios viejos de don Antonio. Páginas amarillentas llenas de confesiones desgarradoras. Amo a mi familia. Pero mi corazón perteneció a Eduardo en la juventud. Escribía en 1960. Refiriéndose a un amigo de la universidad que había desaparecido misteriosamente. Javier sintió una conexión profunda, su padre había vivido una doble vida. Casado con doña Elena por obligación social. Criando hijos mientras reprimía su identidad. Esta revelación intensificó su conflicto interno. ¿Debería exponer todo? En Madrid. Su vida como profesor era discreta. Saliendo del armario solo en círculos seguros. Pero en Toledo, donde la tradición católica aún pesaba, ser gay openly significaba aislamiento. Llamó a Pablo de nuevo, buscando consejo. Ven a Barcelona, sugirió Pablo. Aquí puedes ser tú mismo. Javier dudó, abandonar a su madre y la finca familiar parecía una traición. Pero quedarse significaba confrontar a Miguel diariamente. Miguel, por su parte, lidiaba con su propia crisis. Su esposa, Ana, notó su distracción. ¿Qué pasa con Javier? Parece que os odiáis. Miguel mintió al principio. Pero la presión lo rompió. Le contó sobre la carta. Esperando apoyo. Ana, criada en una familia liberal de Sevilla. Sorprendió, si tu padre era gay. ¿Y qué? Eso no cambia nada. Pero Miguel, influenciado por el entorno conservador de Toledo, vio amenaza. La gente hablará. Mis hijos sufrirán bullying. Y Javier siempre ha sido el débil. Decidió actuar, contrató a un abogado para impugnar cualquier reclamo de Javier sobre la herencia, alegando que la carta era irrelevante. Javier se enteró por una llamada fría del abogado. Señor. Su hermano cuestiona la validez de la carta. Sugiero que no la divulgue. Furioso. Javier vio esto como traición. Confrontó a Miguel en los viñedos. Bajo el sol abrasador de Castilla-La Mancha. Me demandas. Somos hermanos. Miguel. Con ojos endurecidos. Respondió, tú empezaste al desenterrar secretos. Papá me dio la herencia porque confiaba en mí. No en ti y tus elecciones. La palabra elecciones dolió como un puñal, implicaba que ser gay era opcional. No innato. Javier. Conteniendo lágrimas. Replicó, papá era como yo. ¿Lo odias por eso? Miguel palideció. Pero no cedió. Prueba que no es una falsificación. La pelea escaló a gritos, atrayendo a trabajadores de la finca. Rumores se extendieron por el pueblo, los gemelos se pelean por la herencia. Algo oscuro con el viejo don Antonio. Doña Elena, atrapada en medio, suplicó paz. Basta. Hijos. Vuestro padre quería unidad. Pero Javier, herido, decidió revelar la verdad en una reunión familiar. Invitó a tíos y primos a la casa, mostrando la carta y los diarios. Las reacciones variaron, algunos horrorizados, otros compasivos. Un tío conservador exclamó, blasfemia. Don Antonio era un hombre de Dios.
Pero una prima joven. De Madrid. Apoyó, tío Javier. Eres valiente. Miguel irrumpió en la reunión. Furioso. Esto es traición. Estás destruyendo nuestra reputación por tu ego. Javier. Temblando. Respondió, no es ego. Es liberación. Papá sufrió en silencio, yo no lo haré. Los hermanos se miraron con odio puro. Años de resentimiento saliendo a flote. Miguel salió. Jurando cortar lazos. Esa noche. Javier durmió poco. Cuestionando su decisión. ¿Había valido la pena el dolor? Pablo le escribió, estás despertando. No pares. Al día siguiente. La prensa local captó el escándalo. Un artículo en el Diario de Toledo titulado Herencia dividida por secretos familiares avivó el fuego. Miguel. Viéndose como víctima. Dio una entrevista anónima, mi hermano usa mentiras para robar lo mío. Javier. Herido. Respondió en redes sociales. Saliendo del armario públicamente por primera vez. Soy gay. Como lo era mi padre. No busco herencia. Busco verdad. El post se viralizó en comunidades LGBT españolas. Ganando apoyo de activistas en Madrid y Barcelona. Pero en Toledo. Vecinos murmuraban. Y doña Elena recibió llamadas de preocupados amigos. Miguel sintió el backlash en su negocio, clientes conservadores cancelaron pedidos de vino. Ana lo confrontó, estás equivocado. Miguel. Apoya a tu hermano. Por primera vez. Miguel dudó. Recordó momentos de infancia, protegiendo a Javier de bullies en la escuela. Compartiendo secretos. ¿Había olvidado eso por codicia? Decidió espiar a Javier. Siguiéndolo a una cita con Pablo en Madrid. Viéndolos caminar de la mano en Chueca. Sintió una mezcla de envidia y culpa. ¿Por qué Javier podía ser libre mientras él se ataba a expectativas? Javier. Ajeno al espionaje. Profundizó su relación con Pablo. En un café de Gran Vía. Hablaron de futuro. Quiero demandar por igualdad en la herencia. Confesó Javier. Pablo advirtió, será guerra. ¿Estás listo? Javier asintió. Pero internamente temía perder a su familia para siempre. Esa noche. Al volver a Toledo. Encontró a Miguel esperándolo. Hablemos. Hermano. Dijo Miguel. Su voz suave por primera vez. ¿Era una trampa o un olive branch? Javier aceptó. Sabiendo que esta conversación definiría su destino. La reunión en la casa familiar fue tensa. Como un duelo al atardecer. Miguel sirvió vino de sus viñedos. Un gesto irónico. Leí los diarios de papá. Admitió Miguel. Es verdad. ¿Pero por qué exponerlo? Nos destruye a todos. Javier. Sentado frente a él. Respondió, porque vivir en mentiras me destruyó a mí. Papá me dio la carta para que yo no sufriera como él. Miguel suspiró. Revelando su propia lucha, siempre supe que eras diferente. Te protegí. Pero temía que me arrastraras. Javier se sorprendió, ¿protección o control? La conversación derivó en confesiones profundas. Miguel admitió envidiar la libertad de Javier. Atado a un matrimonio que, aunque amaba a Ana, sentía como obligación.
Papá me presionó a ser el hombre de la casa. Tú eras libre de eso. Javier rió amargamente. ¿Libre? Vivía aterrorizado de decepcionaros. Los hermanos. Por primera vez. Vieron el dolor del otro. Pero la herencia seguía dividiéndolos. Comparte. Suplicó Javier. No todo. ¿Solo lo justo? Miguel negó, es mío por ley. Papá lo decidió. Doña Elena intervino. Revelando más, vuestro padre cambió el testamento hace un año. Después de verte feliz con Pablo. Javier. Quería darte algo intangible, coraje. Esto enfureció a Miguel, ¿por qué no me dijo? Elena explicó, temía tu juicio. Miguel se sintió traicionado. No por su padre, sino por la familia entera. Salió furioso. Pero no antes de advertir, si demandas. Te destruiré en corte. Javier. Aconsejado por Pablo. Contrató a un abogado especializado en derechos LGBT. En las oficinas de Madrid. Revisaron la carta y diarios como evidencia de discriminación. Puedes argumentar que la herencia fue influida por prejuicios, dijo el abogado. Pero Javier dudaba, ¿valía arruinar a Miguel? En Barcelona. Pablo lo presionó, es justicia social. Lucha por otros como tú. Javier accedió. Presentando la demanda. La noticia explotó, gemelo gay demanda herencia familiar en Toledo. Apoyo de ONGs llegó. Pero también hotmail de conservadores. Miguel. En pánico. Contraatacó. En una reunión con su abogado. Planeó desacreditar a Javier, diga que es inestable. Que su estilo de vida lo hace unfit. Ana. Oyendo. Lo confrontó, basta. Eres peor que tu padre. Miguel se quebró. Llorando por primera vez. Tengo miedo. Ana. De perder todo. Ana lo abrazó, perderás más si pierdes a tu hermano. Inspirado. Miguel llamó a Javier para una tregua. Pero Javier. Herido por los ataques. Rechazó, demasiado tarde. El juicio se acercó. Tensando la familia. Doña Elena cayó enferma por estrés. Hospitalizada en Toledo. Javier y Miguel se reunieron en su cama. Uníos por mí. Suplicó ella. Javier propuso mediación, Miguel aceptó a regañadientes. En la sesión. Un mediador neutral escuchó. Javier expuso su dolor, años de rechazo implícito. La carta como validación. Miguel confesó, te envidiaba tu autenticidad. Yo soy el cobarde. Lágrimas fluyeron. Y acordaron dividir la herencia, Miguel retenía los viñedos. Javier recibía una porción monetaria y la casa familiar para su madre. Pero la paz fue frágil. Rumores persistieron. Afectando el negocio de Miguel. Un cliente mayor canceló, no compro a familias divididas por escándalos gays. Miguel. Furioso. Culpó a Javier, tu verdad nos arruinó. Javier replicó, tu silencio nos mantuvo presos. La tensión culminó en una fiesta familiar. Donde un primo borracho insultó a Javier, maricón. Destruyes tradiciones. Miguel. En un momento de redención. Defendió, es mi hermano. Respétalo. Javier se conmovió. Pero el daño estaba hecho.
Pablo, viendo a Javier exhausto, propuso mudarse juntos a Barcelona. Deja Toledo atrás. Javier aceptó. Pero no sin culpa. ¿En la mudanza? Encontró una foto vieja de él y Miguel niños. Riendo. ¿Podrían reconstruir? Miguel. Solo en la finca. Reflexionó sobre sus prejuicios. Ana lo animó, cambia por tus hijos. Miguel decidió asistir a un grupo de apoyo para familias LGBT. Un primer paso. Javier. En Barcelona. Floreció. Como profesor. Integró temas LGBT en clases. Inspirando estudiantes. Con Pablo. Construyó una relación abierta. Sanando heridas. Pero echaba de menos a Miguel. En Navidad. Llamó, venid a visitarnos. Miguel aceptó. Trayendo a Ana y los niños. La reunión fue incómoda al principio. Pero los niños, inocentes, unieron. Miguel abrazó a Javier, lo siento. Hermano. Javier perdonó, yo también. Sin embargo, la reconciliación trajo nuevas tensiones. Los hijos de Miguel preguntaron sobre tío Javier y su novio. Miguel explicó con torpeza, revelando sus luchas internas. Javier vio que el cambio era lento. ¿Pero real? Los meses pasaron. Y la familia se adaptó a una nueva normalidad. Javier y Pablo se casaron en una ceremonia íntima en Barcelona. Con doña Elena y Miguel presentes. Miguel dio un brindis, por la verdad que nos liberó. Pero internamente. Luchaba con residuos de prejuicios. En Toledo. Vecinos aún chismorreaban. Afectando su negocio. Decidió diversificar. Creando una línea de vinos inclusivos con etiquetas Rainbow. Un gesto cínico al principio. Pero que atrajo nuevos clientes. Javier. Ahora activista part-time. Habló en eventos sobre discriminación familiar. Su historia inspiró a muchos. Pero atrajo críticas, rompes familias por egoísmo. Él respondía, la verdad une. Las mentiras dividen. Pablo lo apoyaba. Pero notaba la fatiga de Javier. Descansa. Amor. No puedes salvar a todos. Javier sabía que su viaje era personal. Pero el impacto social lo motivaba. Miguel enfrentó su propia crisis cuando su hijo mayor, de 10 años, confesó atracción por un compañero. Papá. Soy como tío Javier. Miguel. Recordando su rechazo pasado. Abrazó al niño, sé quien seas. Te amo. Este momento lo transformó. Reconociendo que su rigidez había perpetuado ciclos de dolor. Llamó a Javier, gracias por abrir mis ojos. Javier sonrió, papá nos dio a ambos herencias, a ti la finca. A mí el coraje. Doña Elena. Recuperada. Mediaba entre ellos. Vuestro padre estaría orgulloso. Pero Javier dudaba, ¿habría aprobado don Antonio esta exposición? En una visita a la tumba. Javier dejó la carta, gracias. Papá. Viví tu lección. La historia culminó en una cena familiar en la finca. Conversaciones fluyeron. Risas genuinas. Pero bajo la superficie. Tensiones latentes, Miguel aún guardaba resentimiento por pérdidas financieras. Javier por años de desigualdad.
Pablo notó, la familia es complicada. Javier asintió, sabiendo que la reconciliación era frágil. Al final, los hermanos caminaron por los viñedos al atardecer. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó Miguel. Javier respondió, el correcto es subjetivo. Pero vivimos auténticos. Se abrazaron. Idénticos pero transformados. La sociedad española, con sus avances en derechos LGBT, aún albergaba bolsas de resistencia. La historia de los gemelos se convirtió en ejemplo de cómo una carta podía desmantelar estructuras rígidas, forzando confrontaciones dolorosas pero necesarias. ¿Fue la decisión de Javier de revelar la verdad un acto de valentía o un egoísmo destructivo?